Estamos ya de regreso en Noticias Todo el Tiempo y hoy, como usted sabe, es viernes y los viernes tenemos aquí en el estudio a Charlie del Río que nos da muy buenas recomendaciones para ir al cine. ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien, Dani, qué gusto saludarte. Charlie. Bernardo. Bienvenido. Gustazo, muchísimas gracias. Pues hoy traemos películas de estreno. ¿Qué cintas están estrenando? Tenemos dos de las que vamos a comentar que están llegando a la cartelera en México. Y, si a ustedes les parece bien, arrancamos con una película que se llama Más fuerte que las bombas. Louder Than Bombs es el título original. Es una película de un director noruego. Es una película que se estrenó originalmente en el Festival de Cannes. Estuvo nominado a la Palma de Oro. El director es Joachim Trier. Y esta es su tercera película, pero es la primera película que hace de habla inglesa. Es una cinta que, si me permiten, les voy a platicar la premisa porque es un poco complicada. Es la historia de un padre, interpretado por Gabriel Byrne, con sus dos hijos, Jesse Eisenberg y y Devin Druid, que perdieron a la esposa y a la madre hace unos años. La mamá era fotógrafa de guerra. El personaje y la actriz es francesa, Isabelle Huppert, y ella pues iba al Medio Oriente, a diferentes lugares a registrar estos hechos. El personaje es un reconocido en ese medio, y a 3 años de su muerte están por abrir una muestra en Nueva York de sus fotografías, pero al mismo tiempo va a salir un artículo periodístico que habla sobre las circunstancias en las que murió. Ella muere en un accidente de carretera. A partir de eso estamos viendo cómo se desenvuelven los personajes y cuál es este contexto en el que ellos viven y cómo siguen sufriendo la pérdida, la ausencia de la madre y cómo los ha afectado a cada uno de ellos y cómo también impide que tengan esa comunicación que deberían de tener. La película, irónicamente para el título que tiene, la traducción de Louder Than Bombs sería Más ruidoso que las bombas, es una película calmada, es una película callada, es una película de silencios, es una película de emociones, una película, Bernardo y Dani, visualmente muy impactante. Vean, por ejemplo, esa escena de cámara lenta de unas chicas brincando, cuando uno de ellos va a su preparatoria y están viendo a las chicas de porristas y a los que entrenan fútbol americano. La película se desenvuelve primero en el presente, están estos flashbacks a la historia de la mamá, pero también los sueños de los personajes y también la ensoñación, que ahí está la diferencia, cuando te duermes y sueñas o cuando estás despierto imaginando cosas. En el presente, en el pasado, creo que esta película es visualmente arrebatadora. El diseño de audio también es muy interesante, sobre todo con el tema que están manejando. Digamos que una cinta muy artística, una cinta que, como ya dije, que viene de un festival importante, con actores. Por ejemplo, Gabriel Byrne hace mucho que no lo veíamos en un papel interesante. Él es ahora el padre. Recordemos que él era uno de los personajes, el personaje principal, diría yo, de Sospechosos Comunes, esa película ya de culto. No, maravilloso. Y muchas otras películas en las que él ha trabajado antes y después, pero de repente como que le perdemos la pista. Da gusto, es refrescante verlo de vuelta con este personaje. Y en particular había que mencionar a Devin Druid, que es, digamos, la novedad en el reparto. Es este joven de 15 años que está en esta etapa. Primero es complicada por la edad, por su personalidad, el desenvolvimiento en la preparatoria. Es el muchacho taciturno, el muchacho callado, que secretamente está enamorado de aquella chica, pero que es el que más resiente la pérdida de la madre y es el que más desconoce las condiciones en las que murió. Y ese artículo que va a salir en el periódico va a revelar muchas verdades en torno a esta familia. Entonces, conforme se van acercando ellos a esa realidad, a la situación que están viviendo entre sí, es como se va creando una especie de tensión y sobre todo el desconocimiento como espectadores de qué es lo que va a suceder con cada uno de ellos. El papá de repente en secreto sigue al hijo para ver, preocupado por él, ¿no? Imagínate que tengas la oportunidad de repente, porque el papá es profesor de la misma escuela, y que tenga la oportunidad de acecharlo, como decimos en Campeche, de echarle un ojo sin que se suponga que lo vea. ¿Y qué es lo que siente el hijo cuando sabe que pues su papá está demasiado al pendiente de él? Es una película íntima, es una película sobre la pérdida, es una película sobre cómo reconciliarse con esta realidad de la muerte de una persona tan cercana como puede ser tu esposo, como puede ser tu madre. Y cómo se comportan ellos en este momento, que no es casual que sea en ese momento, es historia de 3 años después, porque ante la posibilidad de que su mamá sea recordada, pues muchos otros personajes van a participar
brindándoles información que posiblemente algunos de ellos desconocían. El registro que hay en su computadora y en sus cámaras de las fotografías que dejó, la preparación de las fotografías, tan solo el tema de las fotografías es impresionante porque son fotografías que parecen reales de momentos importantes en conflictos bélicos en diferentes países que están, no solamente es el retrato de la verdad, sino un retrato con una visión muy especial, muy particular, de esas fotos que resultan también, pues digamos que tristemente artísticas en ese tipo de contextos. Entonces, es una exploración muy interesante la que hace este director, Joachim Trier, y también, por otra parte, retomando lo que había hecho en una de sus películas previas, en algún momento nos presenta la misma circunstancia vista desde dos puntos de vista diferentes, y cómo efectivamente la perspectiva te cambia completamente la interpretación de hechos que podrían parecer cotidianos o simples. Pues suena muy interesante. Muy interesante. Definitivamente, Dani Bernardo, es la recomendación de la semana. Es una de esas películas que hay que ver, no es una de esas cintas de grande presupuesto, que esté en muchas salas, pero realmente vale la pena acercarse a este tipo de cine, que normalmente uno vería en Cineteca Nacional, en Cineclub, circuitos de arte. Bueno, es una película que se abre comercialmente, y esto principalmente por el reparto que tiene. Jesse Eisenberg, pues acaba de ser Lex Luthor, es un joven que ha salido en muchísimas películas, la película de Facebook, en fin, con una gran cantidad de personajes, y es interesante verlo en otro tipo de individuo al que está interpretando, un poco más contenido, y que también está viviendo un momento especial. Además de lo que estoy comentando, él acaba de ser padre. Entonces, ¿qué significa ese tema de la paternidad? El estar cerca o no de la madre y del hijo que acaba de nacer. En fin, una película para disfrutarse, para recargarse en el asiento y no nada más reflexionar sobre los temas que nos está comentando, sino también disfrutar la forma tan artística como está realizada en términos de fotografía, de diseño, de narrativa y demás. Suena bien, ¿eh? Muy bien. Suena bien, se me antoja. ¿Sabes, Charlie? Ahorita comentas algo que me llama la atención, que últimamente varias películas que pudieran ser como un poco más artísticas o un poco menos comerciales, ahora se están presentando ya de manera mucho más abierta, y eso me parece, la verdad, muy agradable. Y hay que aprovecharlo. No, y hay que aprovecharlo, porque antes sí, la verdad, era un triunfo encontrarlas de repente y de 2 días y ya te la quitaron y todo, y ahora estamos viendo como un poco más de espacio. Pocos boletos, ¿no? O sea... Claro, así efectivamente, así que hay que buscarla. Y el otro tema que también tiene que ver con lo que hemos platicado en los últimos programas es cómo ciertas películas toman temas recurrentes, aunque sean completamente diferentes. El tema de la pérdida y de cómo aceptarla, por ejemplo, es muy bien tratado en Alicia a través del espejo. Qué buena. En otro contexto completamente diferente, pero la próxima semana ya la platicaremos en su momento. Viene una película de Pedro Almodóvar que se llama Julieta, que también va por ese sentido. Entonces, me parece interesante que de repente pueda uno tener ciertos temas. Vas a un cine y puedes armar tu ciclo sobre este tipo de circunstancias. Y diferentes perspectivas. Eso pero completamente diferentes, completamente diferentes. Pues bien, muy buena recomendación. ¿Cuál es la otra?